Mi nombre es Juan Pablo Ayala Cid, estudio la licenciatura en Biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y les vengo a presentar la ponencia titulada Enzimas versus el plástico, una alternativa para combatir la contaminación. Este trabajo está basado en el trabajo de Isra Gilani y colaboradores titulado Plastic Waste Impact in Biotechnology, Exploring Polymer Degradation, Microbial Role, and Sustainable Development Implications. Antes que todo, es importante hablar del plástico y sus características. La palabra plástico proviene del griego y tiene el significado siguiente: fácilmente moldeado en formas y tamaños deseados. Los plásticos son polímeros sintéticos que durante los últimos 75 años han reemplazado gradualmente a los materiales naturales en diversos sectores. El principal uso de este tipo de materiales es el embalaje de productos. Productos tales como alimentos, medicamentos, cosméticos, detergentes, químicos, textiles, juguetes, etc. De hecho, si pensamos en cualquier producto que podamos adquirir en cualquier comercio, seguramente viene empaquetado con algo de plástico. Estos materiales han ganado demasiada popularidad desde la década de los 40 y 50 por sus grandes características tales como la alta tasa de productividad, es decir, que se producen con gran facilidad, que tienen una buena consistencia física, son fuertes, livianos, resistentes al agua y tienen unas excelentes propiedades mecánicas y térmicas. Ahora bien, si estos materiales son tan útiles para los seres humanos, ¿por qué se dice que el plástico es una preocupación? Bueno, se estima que en 2021 la producción anual de plásticos fue de 377 millones de toneladas métricas, y para el 2050 se espera una producción de 590 millones de toneladas. Sin embargo, el manejo de los residuos plásticos no es el mejor. El 76% de la cantidad total de plástico fabricada termina como basura plástica, de la cual solamente el 9% se recicla, el 12% se incinera y el 79% se desecha al medio ambiente. Esto ha provocado la contaminación de tierra, agua y aire, y ha cambiado el uso del suelo. El aumento del vertido de residuos, junto con el proceso de degradación, ha dado lugar al agotamiento del espacio terrestre disponible, lo que puede afectar a las tierras vecinas y competir con funciones como la agricultura e incluso la contaminación de productos agrícolas utilizados como alimentos y piensos, es decir, producto destinado al ganado. Además, los desechos plásticos son los componentes principales de los desechos marinos. Estos desechos, al ser incinerados, provocan la liberación de sustancias y gases tóxicos. Por ejemplo, el PVC, al ser incinerado, libera a la atmósfera contaminantes orgánicos persistentes como furanos y dioxinas. Por otro lado, se encuentra el polietileno, el polivinilo y el poliestireno, que al quemarse liberan al aire sustancias tóxicas como el benceno, el tolueno y el xileno, que al inhalarse pueden provocar diversos tipos de enfermedades como muchos tipos de cáncer, enfermedades pulmonares, trastornos inmunológicos, entre otros. Por último, este tipo de residuos puede entrar a la red trófica de diversas maneras, afectando principalmente en la obstrucción del intestino de animales marinos y de ganado. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, en 2021 se reportó que la mitad de las muertes de camellos se le atribuye a la ingestión de plásticos. Esto se debe a que cerca de la zona de pastoreo de estos animales se encuentran vertidos, de los cuales una que otra vez se puede escapar una bolsa de basura, y los animales pueden confundir esto con el alimento que ingieren. La degradación mecánica de plásticos provoca la aparición de microplásticos, que tienen un diámetro desde los 5 nanómetros hasta un micrómetro. Estos microplásticos tienen la característica de acumularse en organismos vivos, y esta bioacumulación depende de la biodisponibilidad de estos. Por ejemplo, en organismos marinos, esta biodisponibilidad es alta, pues la presencia de microplásticos en el mar también es alta. La ingestión de micro y nanoplásticos tienen un efecto nocivo en la salud, afectando principalmente al sistema digestivo y teniendo efectos tóxicos en el sistema nervioso y en las funciones reproductivas. Además, la presencia de microplásticos
da pie a la proliferación de microorganismos patógenos. Como se mencionó anteriormente, los plásticos son bastante fuertes y difíciles de degradar. Sin embargo, existen distintas vías por las cuales los plásticos se pueden descomponer. En primer lugar está la degradación fotooxidativa, que depende de la radiación ultravioleta e infrarroja. Estas hacen que las moléculas de oxígeno molecular se incorporen al polímero y este se vuelva quebradizo y se descomponga en partes más pequeñas. También está la degradación por ozono, que provoca la degradación de polímeros mediante la formación de especies reactivas de oxígeno. Estos provocan un cambio en las propiedades mecánicas, químicas y eléctricas del polímero, reduciendo su masa molecular. También se encuentra la degradación mecanoquímica, que son todas aquellas rupturas que se dan bajo tensión mecánica e irradiación ultrasónica. Otra es la degradación térmica y catalítica. Esta requiere de luz UV y altas temperaturas. En esta, la reacción ocurre en todo el polímero y no solo en la superficie, como en la degradación fotooxidativa. Aquellas vías de degradación que nos interesan principalmente son las de biodegradación, que se refiere a cualquier daño físico o químico causado por microorganismos como bacterias u hongos. De estas se encuentran dos: la aerobia, en la que los microorganismos pueden degradar moléculas orgánicas complejas en compuestos más simples, utilizando oxígeno como aceptor de electrones, y, si el proceso tiene éxito, los subproductos son agua y dióxido de carbono. Por otro lado, está la degradación anaerobia, en la cual las bacterias anaerobias utilizan compuestos orgánicos como donadores de electrones y receptores orgánicos, u otros compuestos como nitrato, sulfato, etc. Estos descomponen los plásticos de gran tamaño en compuestos más pequeños, con la producción de metano junto con CO2 y agua. Ahora bien, los procesos de biodegradación también pueden ser posibles por la presencia de enzimas de microorganismos. En esta revisión se mencionan y enlistan algunas de estas enzimas con la capacidad de reducir el peso molecular del plástico. Por ejemplo, para el caso del polietileno, existen hidroxilasas, lacasas, peroxidasas y reductasas provenientes de hongos y bacterias. Hongos como el Thrarnetes veriscolor y bacterias del género Pseudomonas. En términos de la degradación del tereftalato de polietileno, podemos encontrar enzimas como hidrolasas, lipasas, carboxilesterasas, cutinasas, esterasas, entre otras, como por ejemplo, también se encontró que el impacto sinérgico de la amidasa y la esterasa tienen buenos resultados. También está la dioxigenasa, descarboxilasas, deshidrogenasas, transferasas, ligasas, hidrolasas, isomerasas y peroxidasas. Estas como algunos ejemplos de las enzimas que se han descubierto en el proceso de degradación por microorganismos. Para el poliuretano, se encontraron enzimas como hidrolasas de Thermobifida fusca, además de cutinasas, lipasas, proteasas, lacasas, ureasas y peroxidasas. También fue aislada de Idonella sacaiensis, una petasa. Y ya por último, para el poliestireno, se encontraron esterasas extracelulares de Lentinus tigrinus y polimerasas de bacterias del género Bacillus y Pseudomonas. Otro de los sectores en los cuales la biotecnología puede contribuir para intentar frenar esta problemática son los siguientes. Por ejemplo, está la ingeniería enzimática, la cual pretende el mejoramiento de la afinidad que una enzima tenga por un sustrato plástico, alzando la tasa de degradación de estos contaminantes. Otro es la ingeniería genética, en la cual se pretende crear organismos genéticamente modificados, ya sea para que puedan degradar de mejor forma estos residuos o organismos que sean capaces de producir bioplásticos. Estos bioplásticos tendrían que hacerle frente a los plásticos convencionales, siendo más amigables con el medio ambiente e intentando hacerlos
competitivos con estos plásticos ya existentes. Por último, se encuentra la biotecnología anaerobia, la cual se basa en la pirólisis de plásticos para la conversión en petróleo y posteriormente este poder ser utilizado por los seres humanos como fuente de energía. Sin embargo, ante todas estas innovaciones proporcionadas por la biotecnología, existen ciertas limitaciones, como por ejemplo el uso de bioplásticos. Estos aún tienen un costo de producción bastante elevado en comparación con los plásticos convencionales. Su vida útil es mucho más corta y tienen propiedades mecánicas más débiles, además de un rendimiento de producción más bajo que el de los plásticos ya existentes. También se encuentra el uso de organismos genéticamente modificados que podrían alterar el ecosistema microbiano si es que no se tiene el cuidado adecuado ante la manipulación de estos organismos. Ya por último, solo queda decir que es de gran importancia que nos involucremos en este tipo de investigaciones para poder frenar esta crisis climática que vivimos en la actualidad. Pues el estudio de enzimas capaces de degradar plásticos, así como el desarrollo de nuevas técnicas biotecnológicas, ofrecen esperanzas para tratar esta crisis de contaminación. Agradezco la atención prestada y por último, dejo la bibliografía ocupada para realizar esta presentación.